cordial, estimado participante. Les doy la más cordial bienvenida a este nuestro primer encuentro virtual de este curso de supervisión y administración de recursos humanos, en el cual vamos a comentar diversos aspectos que en un momento dado les pueden servir a ustedes en su oportunidad al ocupar puestos supervisores. En tal sentido, tenemos que la supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que hacen posible la realización de los procesos. Es decir, forma parte de un tecnicismo que tiene como prioridad estar al tanto de lo que hace cada trabajador, buscando siempre la mejora de resultados en cuanto al nivel de productividad, rentabilidad y eh, armonía o agrado del trabajador en su cargo o en su empresa. También tenemos que el hombre, la materia prima, los equipos, la maquinaria, herramientas, dinero, entre otros elementos, forman directa o indirectamente, intervienen en la concepción de bienes, servicios y productos. Es decir, todo ello está catalogado para ser supervisado por un elemento que la empresa, de acuerdo a su capacitación, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a sus habilidades, pues lo he colocado allí para realizar ese acompañamiento de sus trabajadores. También tenemos que todos ellos destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de consumidores cada día más exigente y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. Perdón. Me dejo mi disculpa por mi tono de voz y por mi presentación personal. Estoy saliendo de un proceso viral que me ha afectado realmente y que, gracias a Dios y a la vida, pues, me ha permitido haciendo el esfuerzo de estar aquí con ustedes. En cuanto al papel del supervisor, no hay labor más importante, difícil y exigente que la supervisión. Por ello, una buena supervisión reclama más conocimientos, habilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otra clase de trabajo. Es decir, el supervisor debe estar actualizado en cuanto al conocimiento relativo a lo que hacen sus trabajadores. El supervisor debe tener la habilidad, el tacto, el sentido común para saber dirigir, para saber guiar, para saber motivar. Y también tenemos que el éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el fracaso de los programas y objetivos del departamento. Eso no quiere decir que un buen supervisor debe estar al tanto de lo que realice el trabajador, de cuál es su desempeño, cómo viene realizando, cómo viene haciendo cada parte de su trabajo en ese quehacer diario, que es el que permite que la empresa crezca, que es el que permite que la empresa salga fortalecida. Yo insisto que el capital humano es el capital
mejor de toda organización, empresa, institución, ente, como queramos que vayamos a querer nombrarlo. ¿Por qué? Porque el capital humano prácticamente es irreemplazable. Cualquiera podría argumentar que los robots están haciendo mucho mejor los trabajos de un humano. En una parte sí, pero en la gran mayoría, una máquina, cuando detecta un problema que está programada sistemáticamente para hacer X o Y actividad, pero cuando surge una variable, hasta ahí llegó. Mientras que el ser humano no. El ser humano tiene la capacidad, tiene la creatividad, el ingenio para superar cualquier escollo que pudiese presentarse. Ahora, si el supervisor realiza de una buena manera su trabajo, pues el éxito está asegurado, porque sus trabajadores van a rendir de acuerdo a lo que el supervisor recibe. Yo particularmente pienso que no hay malos trabajadores, sino malos supervisores. Porque si al trabajador no se le exige claramente qué es lo que tiene que hacer y se le establece con qué o quiénes va a realizar sus funciones y cuánto va a recibir desde el punto de vista monetario por su acción, pues empieza la falla. Es papel o responsabilidad fundamental del supervisor hacer o estar pendiente de esos aspectos. El individuo solo puede llegar a ser un buen supervisor a través de una gran dedicación a tan difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del trabajo. Es decir, un buen supervisor pues debe recibir una capacitación porque encontramos en este mundo, encontramos que existen personas que quisieran ser supervisoras, pero no tienen la habilidad ni la capacidad para hacerlo. Es decir, no tienen interiorizado esa vocación. Ahora, existen personas que tienen habilidad, conocimiento, capacidad, experiencia, pero no quieren ser supervisores. Entonces, fíjense que hay una separación abismal entre ambas concepciones. Si nosotros necesitamos supervisores, pues vamos a escogerlos tanto de un lado como del otro y vamos a motivarlos para que puedan adquirir las herramientas básicas y de esta manera poder ser comprometidos y convencidos de hacer las funciones de supervisión. En cuanto a los objetivos de supervisión, tenemos mejorar la productividad del talento humano por medio del desarrollo óptimo de los recursos. Es decir, ¿con qué, cómo se motiva ahora que dé lo mejor a través de una capacitación y el acompañamiento del supervisor? En segundo lugar, debemos obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Es decir, cada acción que realiza un trabajador, por muy humilde que sea, es un aporte que hace a la empresa para que la empresa produzca sus bienes o sus servicios. Y ahí hay que destacar que el trabajador debe ser tomado en cuenta, debe ser motivado y explicado. Esto se está logrando, se está alcanzando gracias a todos ustedes, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo.
También tenemos que, como objetivo de la supervisión, el desarrollar constantemente a los talentos de manera integrada. Es decir, el supervisor debe estar atento a cada eh, potencialidad, a cada fortaleza que tenga su trabajador o sus trabajadores. ¿Por qué? En la manera que haga esta detección, pues podemos estar hablando de conseguir mejores resultados, mejores ganancias, mejor utilidad. También tenemos que contribuir a mejorar las condiciones laborales del trabajador. Un buen supervisor debe estar atento a lo que requiere su trabajador en su área respectiva. Es decir, la estructura, la oficina o taller o área descubierta donde esté realizando su labor, iluminación, sanitarios, área de alimentación o espacio de tiempo para que eh, adquiera o consuma sus alimentos. Las condiciones mejorables que en un momento dado pues pueden incidir en el buen o no rendimiento del trabajador. Todo eso debe ser detectado por el supervisor. ¿Cuál es la importancia del supervisor? El supervisor, como cualquier otro organizador, tiene, tiene que aplicar los principios sobre dirección y sobre coordinación. Por tanto, su funcionamiento se refiere a ciertas reglas. La supervisión es de gran importancia para la empresa, ya que mediante ella se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que se logren los objetivos. Es decir, el supervisor debe tener una habilidad, debe tener capacidad para saber lidiar con sus trabajadores, para saber motivarlos, para mantener siempre alejado la figura del conflicto. Debe tener ciertas características que en un momento dado, pues, ante una circunstancia adversa o positiva, él pueda demostrarla o salir adelante. También tenemos que el eslabón es el eslabón que une el cuerpo administrativo con los trabajadores y empleados, estando en contacto inmediato con unos y otros. El supervisor pues escucha a sus trabajadores, a sus supervisados, y sus inquietudes las lleva a la baja gerencia. Es decir, hace llegar lo que la base está pidiendo. Igualmente, los lineamientos o requerimientos de la gerencia pasan por el supervisor, quien a su vez se los hace llegar a la masa laboral o la base. La productividad del personal para lograr los objetivos. Es decir, tenemos que es importante la supervisión porque de acuerdo al resultado del trabajador, pues estamos comparando la productividad de acuerdo a los objetivos que se hayan planteado para ese momento. La observancia de la comunicación, motivación y del marco formal de disciplina. Es decir, el supervisor debe mantener completamente abiertos los canales de la comunicación, a la motivación y en cuanto a la disciplina, debe ser el garante de lo mismo. Por eso cuando se presentan ciertos elementos distorsionadores, debe actuar con precisión, con validez, y así evitar que se genere un caos en el área o con los trabajadores de X o Y área que él esté supervisando. Es también el enlace entre
jefe y subordinado, es decir, entre la gerencia y la base. También tenemos que la corrección de errores forma parte de la importancia de la supervisión. Como característica del profesor tenemos, primero, el conocimiento del trabajo. Es necesario que el trabajador conozca qué es lo que, en qué se desempeñan sus trabajadores, cuál es su labor, qué es lo que hacen. Y aquí estamos hablando del conocimiento de las tecnologías, de la función que supervisa. Es decir, si estamos trabajando en el área tecnológica, él debe manejar esas tecnologías. En cuanto a los materiales, qué tipo de materiales se están usando, cuál es la calidad que se espera que quede el trabajo y cuáles son los procesos necesarios para que esta calidad se pueda alcanzar, se pueda mejorar. También tenemos que el personal supervisor ejerce una dirección democrática sobre los trabajadores a fin de desarrollar al máximo las potencialidades de estos. Es decir, el supervisor escucha, atiende y respeta a todos y cada uno de sus trabajadores. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Por qué? Porque en un momento dado, alguno de ellos pudiera ser el que lo reemplace, porque si ha sido el trabajador, ha sido un buen supervisor, pues puede seguir pensando en ascender. O si hay un trabajador muy bueno y el supervisor lo recomienda, puede ser trasladado hacia otro departamento donde pueda explotar o desarrollar su habilidad. También tenemos acá un comentario. Quien ejecute funciones de líder debe poseer las cualidades para realizar un liderazgo fuerte y positivo. Cuando hablamos de un liderazgo fuerte y positivo, nos estamos refiriendo a que ese supervisor, por supuesto, es el líder de su grupo, es el líder de su equipo, pero tiene que ser fuerte para hacer cumplir las cosas. Algunas veces los trabajadores confunden la confianza y la amistad con el deber de realizar bien las cosas. En cuanto a la supervisión administrativa, podemos entender que existe una supervisión realizada en campo y una supervisión realizada desde el punto de vista administrativo, ¿no? Fíjense, voy a permitir algunas de las partes de la supervisión administrativa. La supervisión administrativa está directamente relacionada con una técnica de gestión, es decir, gerencia. Esta supervisión se da siempre en el marco de una organización con el objetivo prioritario de que se cumplan los objetivos de dicha organización. Es decir, el aspecto supervisorio no surge de la nada, es porque paralelo a ello va a haber el cumplimiento de unos objetivos. Y estos objetivos, pues, lógicamente, están muy interrelacionados con la visión y la misión de la empresa o de la organización. Tenemos que, entre las funciones de la supervisión administrativa, están las siguientes: selección y contratación del trabajador, colocación del trabajador en el puesto de trabajo concreto, planificación del trabajo, distribución del trabajo, delegación,
dirigir, revisar y evaluar el trabajo, coordinar, distribución de la información, introducir cambios y nuevas ideas y rebajar funciones. Piense que administrativamente el supervisor puede manejar muchos elementos, ¿no? Muchas variables. Hay una que en lo que a mí compete me llama mucho la atención. Dirigir, revisar y evaluar el trabajo. Es decir, lo dirige porque está al lado de los trabajadores, lo revisa que esté bien hecho, lo evalúa y luego se lo envía. Sale de su departamento a lo que esté dedicado el mismo. Fíjense también que dice distribuir la información, introducir nuevos cambios, nuevas ideas y rebajar tensiones. Todo ello pues, está supeditado al buen desempeño de un supervisor. Es decir, en la medida que el supervisor aporte su conocimiento, su información, su habilidad, su entrega, los trabajadores podrán dar calidad más y mejor de sí. Como conclusión, la buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga, cuando él quiere y en la forma que él dice, porque ellos quieren hacerlo. Es decir, no se necesita el supervisor al lado para que un buen equipo de trabajadores produzca, rinde, sino simplemente el supervisor lo quiere, hagámoslo. Nuevamente, pues les pido disculpas por mi molestar, agradecido por su atención, estoy a la orden, lo escribo por el correo o por la mensajería de texto de la página que ofrece muy gentilmente la universidad para aclarar cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier inquietud. Estoy a sus órdenes.